Mujeres hacedoras de un mundo infinito. Este es un verso que tomo prestado de Celerina Patricia y que hoy se encarna aquí en Luchadoras a través de la presencia de ella, de su autora, Celerina Patricia, indígena Ñu Savi, y también de Irma Pineda, poeta indígena juchiteca, zapoteca, quienes hoy están aquí en Luchadoras gracias a una edición, una colección hermosa de Pluralia Ediciones que se ha lanzado recientemente, y hoy vamos a hablar acerca de su creación poética en voz de dos poetas indígenas contemporáneas. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy tengo el gran gusto de tener aquí en el estudio a Celerina Patricia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Y también a Irma Pineda. ¿Cómo estás, Irma? Buenas noches, Padio Gigravi, Ninika Yoyalano. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, es un placer para mí tenerlas como invitadas el día de hoy en el marco de este lanzamiento que ha hecho Plural Ediciones de una colección muy hermosa que se llama Voces Modernas de Raíz Antigua. Voces nuevas. Voces nuevas de raíz antigua. Voces sí. nuevas, voces actuales, contemporáneas. Sí. Y es importante recalcar que son voces vivas, son voces indígenas vivas que están ahora aquí produciendo poesía. Llevan ustedes ya varios años siendo poetas. Así y quisiera es. que pudiéramos empezar platicando un poco acerca de eso, de cómo da origen en ustedes la inspiración o la intención de crear, de ser escritoras. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Bueno, yo soy Celerina Patricia Sánchez Santiago. Yo soy Ñu Savi, nos conocen como los mixtecos, y bueno, ¿cómo inicio escribiendo? Es una larga historia, y muy larga. Ay, no acabaríamos con este programa. Tienes 2 minutos. No acabaríamos con este programa. Pero para ser un poco más breve, desde chica me gustó la poesía, y en el caminar de mi vida, me encontré que una parte de poder resistir a la discriminación, a la exclusión, y poder mostrar que mi lengua también vale igual que otras lenguas, y que somos Ñu Savis, y bueno, aunque nos siguen diciendo indígenas, también nos reivindicamos como Ñu Savi, ¿no? Como gente originaria de estas tierras de América. Y entonces encontré en la poesía y en la voz de los Ñu Savi poder hacerlo, y con eso también resistir con la lengua. Y bueno, a lo largo de muchos años, yo empecé a escribir como 1900, así recuerdo exactamente, donde saqué mi primer texto, que fue en 1997, ¿no? Antes hacía narración oral, contaba cuentos de la tradición de los abuelos, y después empecé a escribir, y el primer trabajo sale en 1997, claro, con esta parte de poder decir, esta es mi voz, este es mi sonido, esta es mi lengua, y aquí estoy. Ahí es donde empieza y empiezo a descubrir esta parte que la lengua es una fuerza, y por ahí me fui caminando con la poesía. Qué bien, qué bello. Antes de que Irma nos platique un poco, nos decías que desde chica te gustaba la poesía. Sí. ¿Dónde escuchabas la poesía? ¿Dónde bueno, lo poco que
se puede dar en la primaria de mi pueblo. Yo siempre cuento esto, pero es así de, no sé si en todas las regiones, pero en mi región en especial era así como todas las festividades, lunes de ceremonia, era declamar poesía y a mí me gustó mucho eso. Entonces yo decía, yo cuando sea grande voy a hacer poesía. Qué bien. Y la vida pues me dio esa oportunidad y reencontrarme con la poesía en la lengua ñusabi es maravilloso. Muy bien, pues gracias por compartirnos. Gracias. Bueno, en mi caso tengo la fortuna de venir de un pueblo, de una cultura con una larga tradición literaria. Aparte de la oral, la tradición literaria escrita pues data de finales del siglo XIX. Entonces estamos hablando de una cultura que tiene más de 100 años publicando de manera escrita, ¿no? Y eso a mí me dio la posibilidad de crecer escuchando y leyendo a grandes autores, ¿no? Te hablo de gente como Andrés Enestrosa, sí, Gabriel López Chiñas, Nazario Chacón, Pancho Nácar, por supuesto, que a mí me encanta muchísimo, y luego una generación más como Víctor de la Cruz, Macario Matus. Y por otro lado también tuve la fortuna de que cuando yo era niña en Juchitán, Macario Matus era director de la Casa de la Cultura y creó una biblioteca para niños, donde uno como niño podía entrar, llegar y tomar el libro que quisiera, leer. No había nada de burocracia, no había que registrarse, no había que sacar credencial, nada de eso. Los niños éramos libres en esa salita infantil. Entraban y salían. Entrábamos y salíamos, ¿no? Hasta le podíamos doblar a la esquinita de la hoja para regresar al otro día a seguir leyendo. Entonces yo de esa biblioteca me alimenté muchísimo. Leía mucho y también tengo la fortuna de que mis padres les gustaba leer y en casa había no muchos libros, pero sí en particular recuerdo algunos libros de la generación del 27. Entonces este ritmo de García Lorca, por ejemplo, de Miguel Hernández, de Alberti, que junto con las rimas de Pancho Nácar, de Gabriel López Chiñas, pues la verdad es que nutrieron mi infancia. Entonces yo en ese sentido me considero muy, muy afortunada. Y por supuesto que desde niña yo estaba apasionada con todo esto, ¿no? Con la imagen, con la metáfora, la posibilidad de construir figuras a partir de las palabras, la posibilidad de que la palabra te diera el ritmo, te diera música, sin ningún otro instrumento. Bueno, y el zapoteco también tiene un ritmo fundamental, ¿no? Sí, porque es una lengua tonal, ¿no? Entonces, eso te permite el ritmo siempre. Además, en el zapoteco, hay que decirlo para la gente que no sabe de este idioma, ninguna palabra termina con consonante en zapoteco. Todas las palabras del zapoteco terminan en vocal. Entonces eso facilita mucho el ritmo, la rima y bueno, se disfruta mucho porque se vuelve una música en palabras, ¿no? Y bueno, pero ya lo que define mi actividad o mi persistencia como escritora es prácticamente pues dos acontecimientos, ¿no? Uno que tiene que ver con mi padre, que era un dirigente campesino y en esta lucha por la defensa de la tierra, pues a él lo desaparecen. Un día llega el ejército a Juchitán, se lo llevan, lo desaparecen. Y esta parte de dolor, de ruptura familiar me marca y me lleva a refugiarme bastante en la poesía, ¿no? Me vuelvo una niña como ausente, una niña bastante antisocial y me refugio en la lectura y en la creación, en la escritura. Aunque en esa época de niña yo escribía más cuentos. Y luego, bueno, cuando llego a la adolescencia, pues no hay instituciones de educación superior en Juchitán que me permitieran a mí hacer una carrera como a mí me hubiese gustado, no había una universidad, ¿no? Sí un tecnológico, pero no quería yo ser ingeniera mecánica ni nada que tuviera que ver con matemáticas. Entonces tengo la posibilidad de trasladarme a la ciudad de Toluca para estudiar la universidad y llegar a una ciudad diferente, una ciudad fría. Yo venía del calorcito rico de Juchitán, llegar a Toluca, que es heladísima, y además en aquellos años, llegué a Toluca pues hace muchísimos años, más de 20, en aquellos años la gente de Toluca era bastante similar a su clima, déjame te digo, muy fría. Entonces, qué contraste. Sí, y además empiezo a ir a la escuela y me doy cuenta de otra cosa, de que
de que mi español, pues era un español bastante deficiente, ¿no? Porque era un español regional, era un español distinto, sí, era el español que hablábamos en Juchitán mezclado con zapoteco, y mezclado con quién sabe qué formas extrañas de hablar, y no era el español del centro y no era el español de Toluca, entonces me cuesta mucho comunicarme con la gente, me cuesta mucho empezar a hacer amigos. Y bueno, otra vez viene esta parte de aislamiento, de silencio, y me refugio de nuevo en la poesía. Pero en Toluca ya no tengo posibilidad de escuchar a nadie en zapoteco. En Toluca, pues no puedo escuchar ese idioma que me nutría tanto de niña, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando decido empezar a escribir en zapoteco para leerme, aunque sea para mí misma, y volver a escuchar este sonido, no perder el idioma. Bien, vamos a hacer un primer corte, vamos arrancando apenas en Luchadoras. Estamos con Irma Pineda y con Celerina Patricia, dos mujeres poetas, y vamos a seguir platicando más acerca de su poesía y de estas ediciones de Pluralia, Voces Nuevas de Raíz Antigua, que acaba recientemente de salir. Estamos en Luchadoras, volvemos. A un elefante también se le derrota con resorteras. A un elefante también le hace falta la gracia de una gacela. Y los medios alternativos son como la gacela frente al elefante. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo la política institucional en el país y en el mundo. Estamos de regreso en Luchadoras, estamos platicando con Irma Pineda y con Celerina Patricia, y ustedes nos están compartiendo acerca de su experiencia, cómo surge, cómo está este impulso de narrar de otra manera, ¿no? De encontrar otras palabras, de encontrar figuras para decir, pues, lo que se siente, lo que se piensa. Y en ambas historias yo veo como algo de resistencia. Hay... O la escritura se vuelve como una forma de enfrentar alguna situación. ¿Creen que eso pase, o al menos en su experiencia, es la literatura o la escritura como una vía para encontrarse pues con uno mismo, con lo que piensa, con lo que está pasando? No sé. Sí. Bueno, en mi caso, por supuesto que sí, pero... Bueno, como nos estaba platicando Irma, la historia de Loñusabi es un poco diferente, al menos porque yo llego a la Ciudad de México a los 16 años. Me vine con una familia de mi pueblo con la que yo trabajaba allá. Cuando uno es chico en la comunidad, allá, no sé si ahora, pero creo que ya no,
te estoy hablando de los años 80, principios de los años 80, nosotros llegamos a la cabecera distrital y allá hay una costumbre de que cualquier niña puede ir a ayudar a los mestizos para poder aprender bien el español. No te pagan ni nada, pero te dicen, bueno, está bien, te ayudo a la escuela, ¿no? Y ese fue mi caso, yo me fui con una familia para que aprendiera bien el español. Y esa familia después emigra a la Ciudad de México y me trae con ellos, porque yo estaba con ellos. Y entonces, obviamente, la primera recomendación que me hicieron es que no dijera que me llamaba Celerina, no dijera que hablaba Ñusabi, y no hablara con nadie, porque aquí se robaban a las chicas y las prostituían, o sea, era como una manera de protegerme, y yo hasta ahora lo entiendo, que también querían como protegerme la parte de que no fuera tan discriminada, ¿no? Entonces, yo ya estaba grande, cuando yo llegué aquí tenía 16 años, apenas había terminado la primaria, iba a cumplir 16 años, entonces con la familia que yo me vine, arreglaron los papeles para que yo pudiera entrar a la secundaria y no me fuera a Linea. Entonces entré con unos papeles ahí medio chuecos a la secundaria. Y entonces, pero ya se enteraron los de la SEP. Van a ir a reclamarme. ¿Cómo fue que dije eso? Pero después de eso, es cierto lo que dice Irma, ¿no? Te vuelves callada, te vuelves sumamente introvertido en ese sentido, porque... Bueno, yo en mi caso, yo tenía mucho miedo de todo, ¿no? Por lo que me decían. Además, yo no conocía la Ciudad de México. La familia con que yo me vine, pues, llegamos a su casa y de ahí no salía. Entonces, iba a la escuela, pero iba y regresaba. O sea, no había manera de conocer o salir. Y entonces, creo yo que me volví una niña una joven, porque ya era joven, totalmente, pues yo me sentía muy mal, en realidad, no poder hablar, no poder decir quién eres, aparte, claro, ¿no? Te enfrentas también con el español, el poco español que yo traía era muy riguroso en la familia que yo estaba viviendo, porque ahí sí me obligaron a aprender el español así como muy formal. Muy fuerte, ¿no? Entonces creo que traigo muchas cosas todavía ahí, que ahora, que justo cuando sale este disco me doy cuenta de muchas cosas que yo he hecho para no mostrar esa carencia de poder, por ejemplo, pronunciar bien el español o hablar bien el español, ¿no? Entonces dices, ¡ay! Entonces todavía la traigo por ahí, porque son cosas que no puedes esconder, no puedes borrar y decir, ya, ¿no? Se acabó. Y entonces, ya después termino yo la secundaria y me voy a mi pueblo. Yo no quería estar aquí en esta ciudad, tampoco la conocía, esa era la verdad. Yo me volví a mi comunidad y me fui con mi mamá, ¿no? Allá estuve viviendo un tiempo y mi mamá me dijo, mija, no puedes quedarte aquí porque yo no te puedo ayudar en nada. En ese entonces, en mi escuela, en mi pueblo apenas estaban construyendo lo que hoy es la Cebeta, ¿no? Ahora ya hay Cebeta, Cobao, bachilleres, no sé cuántas cosas. De educación, sí, pero en ese entonces no había eso. Entonces, aparte, pues, mi familia no tenía dinero como para decir, pues te mando a la ciudad para que sigas estudiando, ¿no? No. Y ya estaba una hermana aquí en la ciudad y me vine con ella. Pero siempre con esa inquietud de la poesía, a mí siempre me gustó. Había una lucha ahí siempre, sí, una lucha interna, ¿no? Y es más, yo empecé a escribir desde los 13 años, escribía en español, obviamente. Pero yo me vine otra vez aquí, tenía yo ya para ese entonces, iba a cumplir 19 años. Me vine con mi hermana y conocí al papá de mis hijos y se acabó mi historia. Se acabó porque... Bueno, se interrumpió. Tomó otro rumbo. No se acabó. Tomó otro rumbo totalmente diferente, porque a pesar de que a mí me gustaba la poesía, yo no dejaba esa parte de la poesía que
que había tomado desde la primaria, aunque era de Amado Nervo, de Pablo Neruda, que sí me acuerdo muy bien, de Mistral, de Carmen Basurto, que yo creo que a estas alturas nadie se acuerda de Carmen Basurto, pero yo sí, porque ella traía unos poemas extraordinarios de mamá, ¿no? De los 10 de mayo y esas cosas. Pero entonces cuando yo estudié aquí en la secundaria igual seguía con esa inquietud de la poesía. De hecho, la única que declamó en la secundaria era yo, a pesar que no hablaba, pero sacaba la poesía. ¿No? En ese regreso a México, seguía con esa inquietud de la poesía. Lamentablemente con mi pareja fue muy difícil porque me decía que estaba loca, ¿no? A pesar de que él era gente que leía y eso, me decía, ay, es que la poesía es así como... Ay, secundario. Secundario. Tú ponte a leer cosas que sí vale la pena, serias, no poesía. No, eso es como ridículo, me decía yo. No. Entonces, como que me fue apagando esa parte. 10 años después, sucedieron cosas muy terribles y aquí estoy. Aquí estoy con mi poesía después de 15 años. Pero se ha quedado ahí entonces de manera permanente y ha sido una Sí, lucha se quedó constante. ahí, una lucha bastante fuerte porque y después, digo, yo hice mi pareja ya a los 19 años tengo a mi primera hija, no me permite hacer otra cosa más que ser ama de casa. Y creo que la única buena parte que yo construí como en esa parte de mi pareja era leer, ¿no? Porque a pesar de que a él mi pareja no le gustaba mucho la poesía, sí le gustaba mucho leer, leía todos los clásicos, leía, y entonces cuando yo podía, sacaba y leía poesía. Yo dije, ay, no, era así como algo, como gente que esconde cosas así, y yo leía la poesía. Después sucede algo muy fuerte, él muere en un accidente, después de 10 años de estar juntos, y yo me quedé con mis hijas, y yo ahora digo que la vida te da muchas cosas, porque pienso que si él no hubiera pasado, o sea, no es porque yo me alegre, sino, si no hubiera sucedido ese hecho, no hubiera vuelto a la poesía, no hubiera sido algo así como política o algo así, pero no a la poesía. Dejo hablar a Irma. Bueno, retomando tu pregunta, yo creo profundamente en la poesía porque pienso que nos salva en todos los sentidos, nos salva de manera personal, individual, porque es terapéutica. O sea, uno trae tantas cosas aquí adentro que cuando las saca y las logra proyectar en poemas, en imágenes, se cura, uno puede irse curando el alma a través de la poesía. Pero socialmente también es importante. Y particularmente el trabajo que hacemos, que es escribir desde nuestras propias lenguas, desde las lenguas originarias y luego la traducción al español. Aquí la poesía en nuestras culturas está teniendo una labor muy importante, muy fuerte. Sí está teniendo una función social. Como pues exactamente, como guardiana de la cultura, ¿no? Claro. Nos está ayudando a conservar muchos de los elementos, de las imágenes, de los vocablos, de las historias, de las leyendas, etc. De las formas de ver el mundo. Exacto, todo un pensamiento, todo lenguaje, pensamiento, tradición, etc. Estamos tratando de proyectarlo, insertarlo en la poesía. ¿Y qué pasa cuando logra insertarse en la poesía? Que ya no se queda nada más en un tiempo y en un espacio definido, no, sino que empieza a moverse. O sea, va a trascender. Las generaciones futuras seguramente podrán leer cosas que nosotros escribimos de nuestro pueblo, de nuestra tradición, de vocablos que luego van cayendo en desuso. Pero también mi generación tiene la posibilidad de conocer lo que ha ocurrido antes, ¿no? A través de lo que ya está escrito de generaciones anteriores, y si no, pues la parte que nos toca a nosotros indagar. Entonces, cumple esta función de guardiana de la memoria, cumple la función de restauradora del lenguaje, incluso a partir de arcaísmos, neologismos, etcétera, y cumple una función como difusora de la misma cultura. Ahorita tenemos la posibilidad de que Pluralia nos editó esta colección de libros y bueno, de repente mucha gente que a lo mejor no sabía que existía el chol y a través del libro ya se está dando cuenta, ¿no? O jóvenes que nunca han escuchado el tzotzil,
ponen un disco que viene en este libro y pueden sentir el idioma aunque no lo comprendan, ¿no? Pero pues se van a la versión escrita, escuchan el idioma y saben cómo suena. Entonces, en ese sentido, es maravillosa la poesía y todas las posibilidades que nos da, desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Ahí me gustaría rescatar, antes de terminar como este segmento, esta importancia de la poesía con la experiencia de vida, ¿no? Como que veo por lo que me cuentan, que son experiencias que van amalgamadas estrechamente, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en los poemas que están publicados en estas ediciones de Pluralia, que además reflejan partes de sus historias de vida, en concreto, Irma, esta presencia, por ejemplo, de soldados en las comunidades. Así es. Que, bueno, me gustaría que habláramos con mucho más tranquilidad en el próximo segmento, pero que reflejan esta experiencia de vida que nos has contado. Y bueno, platiquemos un poco acerca de Pluralia y de esta colección. Son 5 tomos que por el momento se han publicado de voces nuevas, de raíz antigua, que vienen en efecto acompañados de un CD cada uno, donde pueden escuchar directamente la lengua originaria en la que fueron escritas, porque es algo esencial, escuchar las lenguas. Así es, sí. No importa que no las comprendan, ¿no? Pero que sí aprendan a identificar el sonido. Algo que comentaba, sí, en los días anteriores, se comentaba entre las compañeras, ¿no? Cómo escuchamos italiano y podemos distinguirlo, portugués, inglés, alemán, ruso, y podemos distinguirlos y decimos, ay, ese cuate es ruso porque está hablando en ruso, aunque no comprendamos lo que está diciendo. Pero no somos capaces de identificar, ¿no? Si están hablando en tzotzil, en purépecha, en zapoteco, entonces eso es importante, de que estos libros vengan acompañados del CD, porque permiten que la gente pueda acostumbrarse a los sonidos de los idiomas originarios de México, más allá de entenderlos o no, ¿no? Que pueda disfrutarlos a partir del sonido, de la musicalidad, y pues ya podrá saber qué se dice a partir de lo escrito. Bien, vamos a hacer una pausa para volver platicando acerca y escuchando ya directamente alguna de la poesía que está publicada por Celerina y por Irma en Pluralia Ediciones, y sobre todo también recalcar que en México contamos con un patrimonio enorme, muy rico y muy vasto, que son las lenguas originarias, ¿no? Son más de 60, son muy distintas, la situación de cada una también históricamente ha sido muy diferente. Si hablamos, por ejemplo, del Ñusabi en comparación con el zapoteco, también las historias son diversas. Vamos a ver qué tanto podemos en estos pequeños minutos que tenemos en Luchadoras, de seguir platicando acerca de toda esta. Podremos tener 5 programas al respecto, pero volvemos, estamos en Luchadoras, estamos con Irma y con Celerina, volvemos ya. I wrote this poem when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." At the time I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Jaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I
an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine. And did you hear Amne Muna screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me, this womb inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every Orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this womb inside of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. Estamos en Luchadoras, hemos estado platicando el día de hoy con Celerina Patricia y con Irma Pineda, dos mujeres poetas. Y quisiera que nos pudieras platicar un poco, Celerina, acerca del hecho de que nos decías, es tu primera publicación, es tu primer libro, aunque bueno, yo te he escuchado en muchos lugares y no puedo creer que es el primero, pero... Créelo. Créelo, sí, a mí me da un gusto enorme. Primero no publicaba, porque sí ha habido algunas propuestas, pero yo siempre, y lo he dicho muchas veces, que yo quería un libro así, ilustrado. Y bueno, el plus de esto es que viene con grabación. Es fantástico esta propuesta. Y yo, desde cuando me lo plantearon, dije, sí, porque eso es lo que yo quiero. Yo siempre he soñado con un libro que vaya con el disco, con la voz, que vaya ilustrado, ¿no? Porque creo yo que la poesía es cierto, es la palabra, es la fuerza de la palabra, pero eso no implica que no pueda ir otras cosas, porque justo creo que la poesía de repente se vuelve como muy apagado cuando solamente va la letra. Y en esta propuesta que hace Pluralia me pareció fantástico. Es por esa razón que yo publico mi primer libro, y es el libro de mis sueños, estoy diciendo. Qué bien. Porque cumple con lo que yo quería, con lo que yo soñé que podría hacer algún día. Y aquí está. Además hay una convivencia hermosa entre fotografías, ilustraciones, el trabajo de algunos artistas que se inspiran en su poesía para crear también. Y, perdón, pero quería preguntarte acerca de la oralidad, y decías que es bien importante que estén las voces ahí. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cómo transitas tú de la oralidad a la escritura? Bueno, o sea, casualmente yo era narrador, bueno, soy narradora oral, de hecho sigo trabajando la narración oral, pero en contar, ¿no? Porque yo no escribo, sino yo contaba. Pero como allá había una inquietud de la poesía, empiezo a escribir en 1997, sale mi primer trabajo al público, y he participado en muchas publicaciones como antologías, revistas, periódicos,
pero no lo había hecho como en un libro. Y te digo, la razón es por esto que yo decidí participar en esta serie, y la verdad es que estoy muy contenta, aparte de toda esta cuestión. Y la cuestión de que, bueno, la oralidad, pues creo yo que es tan importante que nuestra lengua de 8,000 años esté presente hoy en día. Y parte de esto tiene que transitar en el sentido de que ahora se tiene que plasmar, porque también es necesario, a pesar de que nuestros abuelos antes de la conquista escribían, y ahí están los códices. Claro. El Ñusabi tiene una tradición de haber escrito muchísimo en códices, fueron de los primeros que empezaron a escribir en códice, pero no ahora en lo contemporáneo, porque es un pueblo también bastante restringido en el sentido del lenguaje, bastante excluido, y la gente por muchos años creyó que no se podía escribir la lengua, a pesar de que ya hay gente que está trabajando más de 20 años para una estandarización de las grafías para poder hacer trabajos de escrito. Pero digo, el Ñusabi en caso somos 3 personas que estamos escribiendo así, ¿no? Ya atrevernos a darlo al público, a atrevernos a mostrar que sí se puede, que sí hay, porque también esto es como una parte bastante riesgosa en ese sentido, ¿no? Porque yo digo, hoy, el día de hoy, este libro deja de ser mío y se convierte en todos los que estén ahí, un bien común, sí. Y tiene una vida propia también, porque a partir de hoy la gente que lo escuche o lo lea o le va a mover, pero yo ya no voy a estar ahí, va a estar este libro. Y en caso del zapoteco, el contexto es muy distinto también. Nos contabas que hay toda una tradición histórica y tú empezaste también a leer el zapoteco desde pequeña. Sí, yo tuve la fortuna, bueno, sí, yo siempre me considero muy afortunada con muchas cosas, y sí tuve la fortuna de que uno de mis maestros en la primaria, mi primer maestro cuando empecé a ir a la escuela, fue el maestro Enedino Jiménez. Y Enedino Jiménez, pues, es uno de los poetas reconocidos también del Istmo, que hacía su obra de manera bilingüe. Entonces, teniéndolo a él como maestro en la primaria, pues claro que yo aprovechaba y yo iba con mis libretitas cada tarde a su casa a esperar hasta que él tuviera tiempo y me atendiera y revisara lo que yo escribía. Ay, qué bien. Y por supuesto él me prestaba también sus libros, él me enseñó a escribir en zapoteco, tanto él como otro profesor, Víctor Hernández, que también es otro de los escritores reconocidos de Juchitán. Víctor Terán es su nombre como poeta. Y Víctor Terán, pues yo tenía la ventaja de que vivía a la vuelta de la casa de mi madre, donde yo vivía de niña. Entonces, pues, si no iba a molestar a Víctor Terán, iba a molestar a Enedino Jiménez, o también a Macario Matus, o bueno, quien se me atravesara en el camino, yo... Una comunidad muy sólida, ¿no? Muy cercana también. Así es, y entonces, pues con ellos aprendí a leer. En zapoteco ellos me enseñaron para que yo pudiera leer a los autores locales también, sobre todo un autor que no se tradujo al español nunca, Pancho Nácar, que escribió en los años 30, pero toda su obra quedó en zapoteco. Y entonces estos maestros me decían, mira, la obra de Pancho Nácar es maravillosa, pero solo la puedes leer en zapoteco. Y entonces pues yo aprendí a leer en zapoteco y me enamoré tanto de esa obra que 20, 25 años después, parte de mi trabajo fue traducir la obra de Pancho Nácar, la poesía de él, al español, para que más gente lo conociera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una gran ventaja. Y que además el alfabeto del zapoteco pues data de 1956, que aunque desde 1935 más o menos un grupo de jóvenes formaron la Academia de la Lengua Zapoteca y empezaron a discutir cómo se iba a escribir. Finalmente, después de 21 años de trabajo, en 1956, con el apoyo de algunos lingüistas como Belma Piquet, Mauricio Soares, que pertenecían al Instituto Lingüístico de Verano, con ellos pues llegaron a no digo estandarización, más bien a un acuerdo, sí, a una convención, un acuerdo sobre cómo se iba a escribir, ¿no? Y le nombraron a esto el alfabeto popular para el zapoteco del Istmo.
Y con esto, pues, se contribuye bastante a que la gente escriba más porque ya hay un acuerdo cómo escribir. Y entonces, a partir de eso, quienes escribimos, que lo usamos, pues podemos entendernos y la gente que ya ha ido aprendiendo a leer con este alfabeto, pues también logra comprender lo que estamos produciendo, ¿no? Aunque es importante reconocer que pues en la población, en la localidad, no es el medio principal de acercamiento hacia nuestra poesía, no es a partir de la lectura, sino más bien a partir de la oralidad, regresamos a la oralidad. ¿Por qué? Porque pues las escuelas oficiales, los reales que enseñan o nos alfabetizan desde el español. Entonces, si uno quiere aprender a leer el zapoteco, prácticamente tiene que buscarle cómo, ¿no? Por su voluntad y por su esfuerzo. Y también me imagino que su carrera o su incursión literaria también ha sido así, ¿no? Sí. Muy y entonces, autogestiva. Así son esfuerzos personales que ahí vamos picando piedra, ¿no? Y bueno, pero aquí nos apoyamos mucho de los medios de comunicación como las radios comunitarias. O también hacen talleres. Talleres, las lecturas públicas en espacios, pues el kiosco, el parque municipal, la Casa de la Cultura, las bibliotecas públicas y las escuelas, ¿no? Las escuelas siempre ahí andamos, desde preescolar hasta institutos superiores, ahí andamos leyendo para los chicos. Qué bien. Yo creo que a veces desde los núcleos, o sea, los centros urbanos o de este mundo mexicano o esta existencia mexicana muy monolingüe y muy violenta también hacia la diversidad lingüística de las lenguas originarias, porque no para otras diversidades lingüísticas. Así es. Pues despreciamos un poco la oralidad cuando en realidad es la mayor fuente de riqueza y de transformación de todas las lenguas, incluso el español, ¿no? Sí, así es, ¿no? Pues con el español mismo han pasado siglos y no terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Y no lo vamos a acabar porque la lengua es transformación. Así es, palabras van, se quedan en el camino, otras vienen. Y es lo rico, ¿no? ¿Les parece si escuchamos un poco de su poesía? Claro. ¿Empiezas? Bueno, como quieras. Bueno, sí, voy a leer uno de los trabajos que están en este libro y a ver, ojalá que les guste y también lo puedan buscar otros poemas. Se llama Danduku. Rabichikui inki, ñanakaka inga ichi, nakunyego inga andivi, basutsikawi. Nundivi iniña, ñachiso kanita atsaa yibia. Rako inki ñakandi rakui yuchi nushko chanja. Rakun sabi. Randatu titsai, baso kunga datu iñari. Niku kwani kanchi, ni ya ñakanita atsaa, ñandaka a inia. Rabichimitu unkindo, ñakonda vinu zioña. Búsqueda. Es hora de caminar por otra vereda, es hora de mirar otros cielos en lontananza. Pelear por los que vendrán, suspira la mujer guerrera. Habrá un día de luz tras el arco iris y ella vibrará en diáspora de lluvia. Va juntando sus pasos hechos pedazos. Han pasado muchos soles de lucha por un continente de ideas. Con el tiempo se volvieron andamios en la oquedad del abismo. Gracias. Acabamos de escuchar las palabras de una mujer guerrera, evocando a mujeres guerreras. Gracias, Celerina. Justo por tu programa que se llama Las Luchadoras. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Irma, regresando de ese pequeño corte. Estamos en Luchadoras. No se vayan porque estamos escuchando poesía. Un poco lo
Gettaniri unissanda anigendaru una rakkananda. Ganga ni golo, ne nisa ju nisa gibiru alu, ne kisanda gusiandu, jinakka gendaru una. Ni vishalu shiaka maniwi ini nebiaba, ni ritetilu yaga, ne ratajilu gie, sikasiñaka nisa, ruchechena atelayu. El pan remojado en lágrimas se vuelve amargo, comerás de él, y con aguardiente lavarás tu boca, mas no podrás olvidar el sabor del llanto, arrancado de las alas de los pájaros caídos, el que escurre de los árboles y reposa sobre las flores, como el agua que esparce la madrugada. Gracias. Irma, justo en La flor que se llevó, que es este libro editado por Pluralia, yo lo leía y hay, bueno, aquí tengo todas mis marquitas. Sí. Algo que me llama mucho la atención es esta interpelación a los soldados, ¿no? Tratas, al menos lo que me evoca a mí a leerla, es una poesía que me impresiona mucho porque trata como de ahondar o de sondear las profundidades de su ser, ¿no? Como si fueran seres de piedra con los que les preguntas sobre su humanidad y parece que no logran responderte, que la han perdido. Me parece que la poesía son palabras hermosas y que de una manera muy hermosa y al mismo tiempo dura evocas el dolor y me parece realmente fantástica. Muchas gracias. Pues es la idea, ¿no? Y justo lo que decíamos hace rato, que finalmente la poesía sirve y que siga sirviendo para esto, ¿no? Para sanar nuestras almas, tanto individuales como colectivas, para hablar de todo lo que queremos hablar, en mi caso, el dolor, la búsqueda del otro, del sentimiento humano del otro, y bueno, que a lo mejor de manera directa no podemos decir tan fácilmente, pero tenemos el recurso, el lenguaje de la poesía para hablar de un montón de cosas que de otro modo nos sería más complicado, ¿no? Y que comuniquen al final de manera más efectiva. Claro. Porque te interpelan emocionalmente, ¿no? Sí, claro, de repente contarle a la gente de manera cruda y decirle, mira, es que en mi pueblo llegaron los soldados y nos tuvieron en estado de sitio, o mira, yo fui a comunidades donde los soldados violan a las muchachas, a las niñas de 12 años y a las ancianas de 73 años. De repente no te creen, ¿no? O les parece tan duro que ni siquiera te quieren escuchar, pero cuando se recurre a la imagen, a la metáfora, a este otro lenguaje que puede ser más dulce y que al mismo tiempo puede decir cosas duras y terribles, creo que tiene más posibilidades de llegar a los oídos y sobre todo al corazón de la gente. Y en ese sentido, por ejemplo, La flor que se llevó, ¿nos puedes decir, para que la gente se anime a entrar a Pluralia Ediciones, por ahí vamos a poner los datos de Facebook y su página web, ¿qué van a encontrar al leerlo? Pues yo creo que van a encontrar historias de dolor, pero también historias de esperanza, ¿no? Porque finalmente, si bien es un libro que habla del dolor, que habla de la violencia, también es un libro que tiene esperanza, es un libro que le apuesta a la humanidad del soldado, que le apuesta a recuperar la fe en la vida, que le apuesta a que a pesar del dolor uno pueda seguir adelante, ¿no? Que a pesar de la violencia uno pueda encontrar remansos de paz, de alegría, de fortaleza, y pues que también pueda sonreírle a la vida en medio de tanto dolor y tanta violencia, ¿no? De eso se trata. A mí me impresiona que, por ejemplo, una experiencia así, tan dura, tan fuerte, pueda crear, ¿no? Que en medio de lo que puede parecer árido, emerge una semilla de algo tan bello y al final creo que se entretejen estas resistencias, ¿no? La resistencia de mantenerse en la lengua originaria, de reivindicarla y la resistencia de la existencia, ¿no? Ante un mundo donde hay muchas violencias. Así es. Creo que una de las grandes posibilidades que tenemos como seres humanos es la posibilidad de decidir también, de decidir si nuestra infancia, si nuestra vida a lo mejor está marcada por un entorno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos mantenernos ahí o queremos echar mano de cosas que nos salven? En nuestro caso, pues la literatura, ¿no? La poesía. Pero tenemos esa posibilidad como seres humanos de tomar decisiones para ver si seguimos hacia adelante o para también decidir quedarnos estancados y ahogarnos, ¿no? Sí. Una de las maravillas de la poesía y en sí de la literatura es que justo una obra se completa cuando es leída.
Así es. Entonces, Celerina, platícanos a todos y a todas, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en Iniichi? Iniichi, bueno, van a encontrar la esencia también de lo que somos los humanos, ¿no? Del dolor, del amor, del desamor, todo esto que marca en un proceso de tiempo también, que va uno construyéndose. También va uno viendo esa palabra tan dicha y tan difundida que es la utopía. Y decía Eduardo Galeano, me acuerdo mucho de Eduardo Galeano, me encanta, es uno de mis autores favoritos. Decía, el día que se termine la utopía ya no tendríamos hacia dónde caminar, ¿no? Porque es algo que siempre se persigue, esa cosa donde no puedes quedarte estacionado, como decía Irma, ¿no? Es caminar. Y entonces este libro que se llama Iniichi, no tiene traducción, pero lo que quiere decir es esencia del camino. Y eso somos camino en este lapso de tiempo que estamos aquí en esta tierra. Vamos construyéndonos cada día de muchas cosas, ¿no? Y esa parte que a veces entramos en partes tan dolorosas, pero también de alegrías, también de amores, también de muchas cosas que nos vamos nutriendo y ahora sí que vamos siguiendo, ¿no? Y creo que esto es lo que marca Iniichi. Pues, como han visto, como en un encuentro en la existencia, podernos encontrar también nosotros en lo que se plasma y comunicar, establecer puentes, ¿no? Puentes con la memoria actual, puentes con las memorias ancestrales, porque también está la poesía de Enriqueta Lunes, de Juana Karen, de Miquea Sánchez, que también evocan mucho la palabra de las abuelas y de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es realmente una oportunidad hermosa encontrarse con estos libros de Plurali Ediciones. Y yo quería preguntarles acerca del panorama actual de la literatura en lenguas originarias. Algo me decían hace rato acerca de hablar de lenguas indígenas. Veo que hay como ahí una tensión latente, no sé qué tanto se reconozcan ustedes en esta forma de decir indígenas, porque bueno, también los pueblos indígenas en México son muchos, muy diversos, de tradiciones muy distintas, y percibo ahí como que hay una tensión que no alcanza a resolver, y no sé si ustedes me puedan comentar al respecto. Bueno, yo sí quisiera comentar, a mí en lo particular no me hace mucho ruido el término, ya lo tomo como un apellido general y una palabra que se usa para referirse a toda esta diversidad de pueblos que coexisten y convivimos en el país, ¿no? Lo que sí es importante también tener claro y que la gente tenga claro, que detrás de esta palabra, la palabra indígena, la palabra originario, la palabra nativo, o sea, el término que se use no importa, porque la percepción o los prejuicios no cambian por cambiar un término. O sea, no importa que nos digamos originarios, no importa que nos digamos nativos, no importa que nos digamos mexicanos, no importa la palabra que usemos, si no logramos vencer esta barrera de prejuicios, de discriminación, de racismos, no importa el término, ¿no? En ese sentido, yo ya no me peleo con las palabras, lo que sí me parece importante es que la gente reconozca que detrás de estas palabras hay una diversidad de culturas, una diversidad de lenguas, una diversidad de cosmovisiones, de formas de mirar el mundo, de pensamientos y por supuesto de expresiones artísticas, entre ellas la literatura, la poesía, la música, la comida, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo les repito, yo ya dejé de pelearme por este asunto de los términos, pero sí me parece importante que se reconozca la diversidad y que en un futuro pues se pueda ubicar cuando estamos hablando del pueblo Ñusabi, del pueblo Vinizá, del pueblo Purépecha, etcétera, ¿no? Sí, el asunto del término, sí, bueno, yo sí todavía sigo peleando, no yo. Lo que pasa es que también en mi pueblo es muy fuerte todavía la discriminación, ¿no? Allí todavía te llaman indio, te ofenden, es muy fuerte la discriminación. Yo entiendo que en muchos pueblos algunos no está tan latente, está más fuerte la cultura y la lengua originaria, vamos a decir. En mi caso no, en mi caso lamentablemente los pueblos
tan fuertes que son discriminatorios, en este caso son las cabeceras municipales. Santiago Juzlahuaca está tan fuerte la discriminación que marcan una línea donde están los indígenas y una línea donde están los mestizos, ¿no? Aunque en la palabra dicen, ay, sí, es que nosotros somos, apoyamos a los indígenas, pero en cuanto pueden, es para allá ustedes, nosotros para acá. En los 3 municipios muy fuertes que está rodeado por indígenas está muy fuerte toda la discriminación, que es Tlaxiaco, que es Putla de Guerrero y que es Santiago Juzlahuaca, porque en sus pueblos, los pueblos originarios ahora sí quedaron en todo alrededor de las montañas. Entonces la gente cuando, por ejemplo, es el día de plaza, bajan todos, ¿no? Y ahí se ve, ahora ya no tanto, porque sí como que es fuerte la cuestión de que también se va reivindicando. Yo creo que estos trabajos de la literatura, de escribir, reivindica a los propios jóvenes, pero aún así es muy latente la cuestión y la discriminación y el concepto de indígena. Yo entiendo que para el concepto indígena no es muy para muchos es una bandera también de levantarse y decir basta, ¿no? Pero para muchos todavía tenemos como nuestros que veres ahí. Pues en realidad hay como relaciones de poder que están bastante vivas, o sea, son vitales. Hay resistencias que se siguen tejiendo, hay luchas que se están dando desde la lengua también y a través de su poesía. Yo les agradezco mucho por haber estado el día de hoy en Luchadoras. Me quedo con ganas de hacer un juego de palabras. Tengo 30 segundos y voy a aprovecharlos al máximo. ¿Qué piensan cuando digo poesía? Fuerza, belleza, valor, miedo. Todo. Vida. Lengua. Amor. Vida. Abuelas. Tradición. Amor. Cultura, mensajes. Mujeres. Utopías. Fuerza. Mujeres, fuerza, trascendencia. Soles. Pues gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotras hoy aquí en Luchadoras. Gracias por su fuerza, por su trascendencia, por ser soles, por crear semillas que se convierten en palabras y nos comunican. Entren a Plural Ediciones, hay 5 ediciones maravillosas, muy bellas, de 5 poetas que están ahora produciendo en sus lenguas originarias. Estuvimos con Irma Pineda y con Celerina Patricia. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quédense en Rompeviento, inicien las retransmisiones. Esto fue Luchadoras. Chao.